a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches. En este diciembre 26 esperamos que su Navidad haya sido todo un derroche de alegría y la bendición del Niño Dios en nuestros hogares. Ahora tenemos un tema muy interesante en el cual vamos a conversar con Saraí Molina. Ella es la secretaria del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, muy reconocida por todos los salvadoreños. ¿Qué tal? ¿Cómo pasó esa Nochebuena, Saraí? Bien, bueno, feliz, la pasamos en familia, ¿verdad? La Navidad yo creo que es para pasarla con amigos, con familia, y así la pasamos. Y bueno, contenta de estar acá esta noche en el programa. Qué bien, gracias por acompañarnos también con nosotros. Amigos televidentes, tengo al legendario, ¿verdad? De 1000 batallas, don Richard Soriano, que es el coordinador general del Movimiento Laboral Salvadoreño MLS. ¿Qué tal? ¿Cómo está en esta noche? ¿Qué tal es la Navidad? Bueno, poco más o menos, tú tranquila. Vaya, acostándose temprano, don Richard. Con termómetro. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, por aquí agradeciendo pues estar este momento dirigiéndonos a los compañeros trabajadores, dándoles ese apoyo para lo que falta del resto del año. ¿Verdad? Y que viene el otro, Richard, con mucho. Y un poco confrontativo. ¿Verdad que sí? Pues bien, vamos a comenzar, amigos televidentes, con Saraí Molina, como decimos en buen salvadoreño, primero las damas, ¿verdad? Saraí, a ver si nos hace una evaluación del movimiento, sobre todo la situación del trabajador salvadoreño en el 2019. Mire que ha tenido esta cuestión de las pensiones, se habla de la pérdida de 5,000 empleos, ¿verdad?, en los últimos meses. No sé, ¿cómo ve usted este panorama que no muy halagüeño? Bueno, sí, definitivamente este año que está por finalizar ha sido de retos para el movimiento sindical, como siempre, para los trabajadores en general, pero también nos deja con mucha preocupación, ¿verdad? La pérdida de empleo realmente es preocupante. Se han perdido empleos en la industria una gran cantidad y en el sector público también, ¿verdad? No podemos olvidar que desaparecieron varias secretarías que habían en el gobierno anterior, se ha eliminado plazas, el presupuesto para el próximo año lleva una eliminación de más de 4,000 plazas, ¿verdad? Entonces, es una situación que no se pinta bien para muchos trabajadores, ¿verdad? Hay trabajadores que ya se les notificó que no van a continuar trabajando el año próximo, tuvieron una Navidad negra y van a tener un fin de año peor, ¿verdad? Porque estar sin trabajo es lo peor que te puede suceder como persona, porque de tu trabajo depende el sustento de tu familia, ¿verdad? Entonces es una situación bastante complicada, que todo este contingente de trabajadores que han perdido sus empleos en los últimos meses vienen a engrosar la fila de todos los salvadoreños que se encuentran en el sector informal de la economía y que pierden su trabajo por diferentes circunstancias en el sector privado también, porque la pérdida de empleo se ha dado en el sector público, en el sector privado y en el sector municipal. Entonces sí realmente preocupa. Y preocupa porque por un lado se están perdiendo empleos, pero por el otro estamos diciendo vamos a buscar, se está dejando, porque no se están perdiendo, se está dejando a personas sin empleo, y por el otro lado estamos diciendo desde el Consejo Superior del Trabajo que vamos a trabajar en una estrategia de generación de empleo decente. Entonces es como un poco contradictorio, sí, ¿verdad? Incongruente. Es incongruente, entonces esa incongruencia es de las cosas que más te desestabilizan, porque entonces no sabes si hay un rumbo adecuado o si vamos en el rumbo correcto. Como dirigente, ustedes no ven una situación clara, definida. En el sector público a nosotros nos preocupa porque se está dando, por ejemplo, el tema también de la ley de servicio público, ¿verdad? Se rumora, es un secreto a voces que los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial,
han dado incluso una cifra de empleos del sector público que deben desaparecer, que para ellos son grasa del Estado, que se maneja una cifra de 20,000, ¿verdad? Entonces, preocupa porque esta gente necesita comer, ¿verdad? Aquí en este país no hay un empleado público que no haya entrado por palancas, ¿verdad? Aquí desde el primero hasta el último. Y eso es así en el sector público, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, tendrían que despedir a todo el sector público y eso no se puede. Entonces, lo que se tiene que hacer es profesionalizar más al empleo público, lo que no significa dejarlo sin comer, ¿verdad? Eso a nosotros sí nos preocupa. Nosotros incluso cuando fuimos a la Asamblea Legislativa a plantear nuestras observaciones a la Ley de Servicio Público que se está discutiendo, a dos de los anteproyectos que se están discutiendo en la Comisión ad hoc, nosotros fuimos claros en decirles que nos preocupaba el tema de la estabilidad laboral, ¿verdad?, de los empleados públicos. Esta ley no puede ser el pretexto para dejar sin trabajo a todos los empleados que hayan entrado, por ejemplo, en los 10 años del FMLN, ¿verdad? O que hayan entrado durante la última o los 2 últimos mandatos de Arena. Y no se vale que me quiten el empleo a mí para dárselo a otra persona del partido que esté en el gobierno. Entonces, el desempleo no tiene que pasar de estos trabajadores el pecado no debe ser pertenecer a un partido político, ¿verdad? Si se quiere quitar a los de un partido para poner a los de otro, eso está mal hecho. ¿Verdad, don Ricardo? La exposición de Saraí, ¿qué piensa hacer la clase trabajadora, ustedes como dirigente? ¿Cómo ven esta situación ustedes, don Ricardo? Bueno, es bien complicado porque tenemos nosotros lo mencionamos, tenemos una década perdida. Y 10 años perdidos, don Ricardo. Una década perdida, le digo, los dos periodos que hizo el MLN, porque no hubo una política fiscal, no hubo, digamos, una creatividad para las inversiones extranjeras y motivar la interna. Y la única generación de empleo fue de los 40 a 60 mil que colocó el gobierno en el sector público y autónomo. Eso fue lo mayor. Al contrario, se está hablando de cantidades exorbitantes que no han habido en otros momentos de desempleo. Y eso viene a afectar la economía del país, porque esta gente que queda sin trabajo es la que va a comprar a los mercados o a las tiendas cercanas. Y a más de eso tenemos un gobierno pues con 7 meses aproximadamente de haber tomado posesión, y se ha escuchado muchas teorías, pero para llevarlas a la práctica esa es otra, y no es lo mismo. ¿Teorías que benefician al trabajador o le perjudican? Esas teorías que se han escuchado del nuevo gobierno. Son teorías. Para nosotros son teorías, porque melancólicas, porque todavía, le digo, para generar empleo no es lo mismo generar empleo para mi empresa o para mi alcaldía, donde tuve experiencia, a algo general que es el país. Ahí ya las cosas cambian. Entonces, en este caso, esperamos y lo felicitamos que haya ido a países lejanos y que viene dándonos pues tanto a la empresa privada y a los trabajadores, nos ha traído esas navidades, pero únicamente quizás vienen en Talco porque todavía no hay nada práctico, todo está reciente. Pero sí, nosotros lo que vemos como trabajadores es que si va a traer estadios prefabricados o abrir, digamos, empresas trayendo gente de esos países, no estamos generando empleo. Se necesita el empleo para el trabajador salvadoreño. Entonces, en ese sentido, nosotros
lo felicitamos que haya hecho las gestiones, pero también le digo, estar llevando gente para los Estados Unidos es una medida paliativa para evitar un poco las caravanas, pero la gente masivamente que se ha ido todos los días es la gente del campo. Gente de la ciudad es un poco lo que se ha estado yendo para los Estados Unidos, pero ningún gobierno de aquí en El Salvador sabe cuántos salvadoreños habemos en los países extranjeros. Nadie, no hay ninguna estadística, esa es mentira. Entonces en ese campo nosotros esperamos que nosotros le hemos ayudado, la compañera también como Musiges y otros gremios, a dar el beneficio de la duda a este gobierno, al Ministerio de Trabajo, pero ya esperamos que a partir de enero le hemos ayudado a los instrumentos. Por lo menos hay trabajadores responsables en el Consejo del Salario Mínimo, en el Consejo Superior de Trabajo y en el Seguro Social, porque lo hemos encontrado un Seguro Social destrozado. Le digo que va a costar poderlo recuperar a la política de servicio para el beneficio al trabajador y trabajadoras. Falta de medicamentos, falta de médicos, no hay especialistas en el seguro automáticamente. Entonces, ¿por qué? Porque no había una política. Un médico se lleva de 8 a 10 años para ser especialista. Quiere decir que toda esa década se han perdido. Se han perdido. Estamos teniendo que el trabajador no tiene esa seguridad social. Mira, yo creo que no hay que ser ingratos también. No es que hay algunos que dicen, bueno, los 20 años de Arena fueron perdidos, otros que los del FMLN fueron perdidos, pues yo creo que todos los gobiernos han hecho alguna parte de bueno, algo bueno hicieron, ¿verdad? Yo creo que no hay que ser tan ingratos, pero también con el tema de los empleos que se le achacan al FMLN, si bien es cierto, hubo mucho clientelismo, ¿verdad? Hubo muchas esposas, amigas, amantes, novias y todo lo demás que han salido hoy con el gobierno de Nayib Bukele, que el presidente Bukele expresamente dio órdenes para que los quitaran a toda la parentela de los políticos del FMLN, pero también, por ejemplo, todos los docentes que fueron pasados, que eran de Cimeduco, que fueron pasados a ley de salario, que ya fueron contratados, son parte de esos 40,000. Agentes de la PNC que entraron son parte de esos 40,000. Personal de salud también, ¿verdad? Entonces no son las 40,000 plazas de clientelismo, eran plazas necesarias, ¿verdad? Entonces eso hay que, para aclarar un poco. Pero yo creo que también el país tiene uno de los principales, dos retos principales tiene el gobierno de Nayib Bukele. Uno es lograr que realmente haya seguridad en todo el país, ¿verdad? No solo en los territorios priorizados, sino llevar la seguridad a cada país. Yo me acuerdo que en estas épocas de Navidad, por ejemplo, cuando nosotros estábamos hipotes, Soriano ya no, pero nosotros que somos más o menos de la misma contemporánea, vos salías después de la tos a jugar, a reventar cohetes, a ver cuántos cohetes habían quedado ahí tirados debajo de los papeles, ¿vea? Entonces, ahora no lo puedes hacer. Ahora no te puedes dar el lujo vos, ni en la Santa Elena, ni tampoco en la Campanera, de que tus hijos salgan a cualquier hora de la noche, como salíamos nosotros, por ejemplo, vean, en los tiempos que íbamos a la disco, que íbamos a los bailes, a una colonia diferente. Entonces, mientras eso no vuelva, mientras esa dinámica de que yo pueda ir a visitarte a ti como mi amigo, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a una colonia diferente, mientras eso no pase aquí, el presidente Bukele va a fracasar con su plan de control territorial, porque eso tiene que llegar a cada cantón, a cada caserío, a cada colonia de nuestro país, no solo en los territorios controlados. Ese es uno de los grandes retos, pero el otro gran reto es la generación de empleo. Si vos tenés trabajo, incluso se disminuye la violencia, ¿verdad? Porque parte del raterismo común y corriente no empleo. Es la falta de empleo, pues vos te rebuscás, ¿verdad? También. Y eso no justifica el vandalismo, pero también se genera a falta de empleo. El problema aquí es que no tenemos capacidad como país de absorber
la demanda de ingreso al mercado laboral que cada año se genera. Cada año salen de bachilleres entre 40 y 45 mil cipotes, ¿verdad? Y esos cipotes, la mayoría no tienen la capacidad para ir a la universidad, la inmensa mayoría. Pero tampoco el mercado laboral tiene la capacidad de absorberlos, ¿verdad? ¿Cuántos empleos se generan en el país anualmente? Más o menos 10,000. ¿Y cuántos cipotes salen? Más de 40,000, ¿verdad? Entonces hay un universo de 30 a 35 mil que salen y son caldo de cultivo para las pandillas, ¿verdad? Y ahí quedan en el limbo. O que son candidatos a ingresar al mercado informal. Entonces, toda esa gente, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí necesitamos, a través del diálogo, generar las condiciones para que la empresa privada invierta. Y que invierta en trabajos de calidad, ¿verdad? Que haya nuevas fuentes de empleo, porque mientras no haya nuevas fuentes de empleo, aquí la gente se va a seguir yendo y se va a seguir muriendo. ¿Cuál país seguro? Aquí la gente, el salvadoreño se rebusca, y no es cierto, lo que sí es cierto es que ya no se le da tanta publicidad a la migración de salvadoreños, pero ni a los que deportan ni a los que se van, ¿verdad? Porque ya las caravanas no han salido, pero que todos los días 100, 200, 300 salvadoreños se van en la rebusca para tratar de pasar para Estados Unidos, es cierto. Sí, ¿verdad? Sí, entonces, eso va a seguir pasando. Si aquí no hay trabajo, si aquí no hay condiciones de seguridad, eso va a seguir pasando. Bien, vamos a nuestro primer corte, nos pasamos algunos minutos. Esto es tan interesante porque la situación del trabajador salvadoreño no se ve nada halagüeña, es decir, no hay un horizonte muy positivo. Año con año, la clase trabajadora siempre carga lo peor, ¿verdad? Ya venimos con usted. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Hemos perdido cerca de 5,000 empleos según nuestros entrevistados de esta noche, Saraí Molina de Lucijes y Ricardo Segano de MLS. Don Ricardo, ¿cómo está lo del salario mínimo? Realmente es... La palabra es como también para Saraí. ¿Es beneficioso un salario mínimo aquí en El Salvador o esto nos encarece la vida? Es que el salario mínimo hay en todos los países. Pero aquí usted lo que pasa es que los salarios mínimos cargando. Lo que pasa es que todos los salarios mínimos de los demás países, acuérdense que son países con economías más fuertes, países pues digamos desarrollados, y nuestro país pues le digo está cargado pues de bastante trabajadores, y lo que genera la economía es el trabajo del sector privado. No es menospreciar, le digo, la parte pública o municipal, pero todo el dinero para pagarles al sector público y municipal sale del sector privado. Todos los impuestos van de parte de la empresa privada. Entonces lo que se necesita es que haya buen servicio en el sector público, que haya un buen servicio. En eso sí, digamos, tienen que hacer una reingeniería este gobierno, no a despedir, pero por lo menos a capacitar, a actualizar a esa gente para que también pueda rendir y pueda dar un buen servicio. Mientras no vayan, le digo, las condiciones de financiamientos, que hayan fondos suficientes para que la gente pueda invertir, si aquí le digo... hay dónde invertir, se necesita, hay gente que quiere trabajar, pero vamos a ver, le digo, a ver cuál va a ser la política que va a desarrollar ya plenamente este gobierno, y repito, le hemos dado el beneficio de la duda pues todos estos 7 meses, y con el cabo del salario mínimo sí hay que tocarlo, porque no es porque vamos a ver la fecha se ha terminado, se ha cumplido, se ha caducado, porque esta fue impuesta de alguna manera el 5 de diciembre del 2016 y que no dejó respirar a la empresa privada en la forma que se hizo. Ahora esperamos de que se den todas esas opciones donde la empresa privada pues pueda exponer y los trabajadores
La empresa privada nunca está de acuerdo con un aumento al salario mínimo, don Ricardo, y parece que el tiempo ya caducó para que haya otro aumento. Ellos lo saben que sí tienen que incrementar, ¿va? Tienen sus abogados, sus asesores, ellos bien saben. El problema es que no quieren, digamos, reconocerle, también le digo, el producto que elabora el trabajador. Si una máquina, si no hay trabajadores, no trabaja, y aunque hay energía. Entonces se necesita ambas energías. Entonces es un trabajo, digamos, tripartito, ¿va? Donde para la generación de empleo, y creo de que sí, termina el 31 de este mes y año, la fecha que está establecido. Para evadir hablan de que el Código de Trabajo, la Constitución no lo dice, pero no, el Código de Trabajo, dentro del artículo 49 y el 59, es bien categórico, y más que todo, digamos, el 145 y 55 es bien claro, ¿va? Que tienen que estar apegados al costo de la vida y la revisión constante, pero se deja 3 años, y dependiendo, dice el mismo Código de Trabajo, de cómo esté la conducta, digamos, de inflación, se puede hacer cada año, ¿va? Pueden haber algunos ajustes. Entonces, hay varias propuestas, ya están llegando al Consejo Superior, ya hay como 7 o 9 propuestas. Nosotros todavía no hemos presentado, lo presentamos la primera semana de enero, y creo que hay mucha gente más, pues, que estamos haciendo el llamado, que lleven sus propuestas para poderlas acumular, estudiarlas, y esperamos el apoyo también de los medios, porque también es una parte importante, como también los trabajadores que también defiendan, pues, las propuestas, y vamos a ver que sea la mejor, la que más, pues, podamos convivir, porque tampoco podemos matar la gallina de huevos de oro, pero también se necesita que haya una distribución al trabajador. Saraí, ustedes ya hicieron su propuesta, tienen preparada la propuesta. Nosotros ya pedimos audiencia al Consejo Nacional de Salario Mínimo para ir a presentar nuestra propuesta como ¿Tienen representación ahí MUSIGES. ustedes? No. ¿Por qué no la tienen? ¿Qué pasó ahí? Bueno, nosotros no pudimos votar para la elección del Consejo de Salario Mínimo, por ende no pudimos hacer ninguna propuesta porque todos los sindicatos que teníamos en estudio, las documentaciones en el Ministerio de Trabajo, no se nos entregó papeleta de votación. Entonces solo votaron los sindicatos que tenían las credenciales en su mano. Los que teníamos en estudio las documentaciones no se nos entregaron papeletas de votación. Pero sin embargo yo conozco a uno de los compañeros, bueno, no los conozco a todos, pero sí conozco al compañero Rogel de la construcción, Manguito le decimos de cariño, que está ahí y pues ha manifestado que tienen como apertura para hacer una propuesta, para acoger las propuestas de los diferentes sectores. A mí lo que me preocupa es que desde que se empezó a hablar de la elección del Consejo del Salario Mínimo, no del aumento del salario mínimo como tal, empezaron a subir las cosas. Los que vamos al mercado sabemos que antes estaban entre 12 y 15 tomates por el dólar y hoy están a 8, ¿verdad? Entonces, y los reportajes que los medios de comunicación han hecho indican realmente que todo ha subido. Ahora en enero que se va a continuar con la negociación, debe haber una actitud responsable por parte de los empresarios de no empezarle a incrementar las cosas, ¿verdad? Porque el solo anuncio ya te genera un boom y te incrementan todo. Pero aquí tendrían que participar varias instancias. Debe haber la Defensoría del Consumidor, todo, exactamente, la Defensoría del Consumidor. Pero también otra de las cosas que nosotros desde el MUSIGES tenemos varios años proponiendo es que haya un aumento general para todos los trabajadores, porque el salario mínimo es justamente eso, el mínimo, ¿verdad? El mínimo. Lo que pasa es que aquí en el país los empresarios que nunca quieren pagar bien, lo hacen el máximo, ¿verdad? Que es otra cosa. Entonces, pero a ti, tú ganas más del mínimo. No creo que ganes $300 aquí, pero todo va a aumentar. Y de hecho ya aumentó todo, pero a ti no te han aumentado ni 5 centavos.
¿verdad? Entonces, el aumento debería de ser la negociación, dividirse en la negociación del salario mínimo y la negociación del ajuste salarial a nivel nacional, ¿verdad? Con base a la inflación. Y vigilando también lo que dice don Ricardo, no matar la gallinita de los huevos de oro. Exactamente, pero mira, porque la empresa privada es esa la gallinita. pero no en todos los sectores hay problemas. Y por eso es que el Consejo de Salario Mínimo, que es un consejo débil, ¿verdad? Un consejo súper débil, con poca credibilidad. ¿Por qué débil, ¿verdad? con poca credibilidad? Bueno, con poca credibilidad porque como los del movimiento sindical nunca nos ponemos de acuerdo, toda la vida cuestionamos a los que están ahí, ¿verdad? Sean los míos, los de este o los del otro, siempre los cuestionamos. Los pobres nunca salen bien, hay que decirlo. Se han dado ocasiones en las que se les ha cuestionado de actos de corrupción a algunos que han estado. Entonces, eso debilita la representatividad del sector, sí, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero también, por otro lado, es débil porque el Consejo de Salario Mínimo, yo siempre lo he cuestionado, se han dedicado en lo largo de la historia que yo conozco del salario mínimo a llegar el día que les toca leer el diario, ¿verdad? Y a chambrear de política y todo lo demás. No tiene una planeación estratégica el Consejo del Salario Mínimo, el cual le lleve a cumplir el mandato que tienen, ¿verdad? Porque el salario mínimo no solo es porque a mí como iluminada se me ocurrió decir que sea de $1,000 mensuales, ¿verdad? Sino que tiene que basarse en estudios técnicos, ¿verdad? En analizar la productividad, la competitividad de los sectores, ¿verdad? Y de la economía en general, para poder tener parámetros reales para aumentar el salario mínimo. El último aumento del salario mínimo era en extremo necesario, ¿verdad? El problema fue que fue de una manera atropellada y por eso es que el Consejo del Salario Mínimo, este Consejo de Salario Mínimo tiene el reto de hacer las cosas bien. Porque esos 5,000 empleos que se perdieron en la industria, todos dijeron que no se iba a perder ningún empleo. Pero, por ejemplo, en la maquila generó cierre de algunas empresas, ¿verdad? Que no podían pagar el salario mínimo. Y ahora necesitamos nosotros tener las garantías de que el aumento al salario mínimo sea porque, por ejemplo, el salario mínimo, el mínimo debería de ser 2 canastas básicas, que son un poquito más de $400, son 401. Ese debería ser el salario mínimo. Ese debería de ser el mínimo porque te tiene que alcanzar para 2 canastas básicas. Pero ¿por qué, por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver el Consejo de Salario Mínimo y por qué el salario mínimo en la ciudad es diferente que en el campo? Porque ahí en el campo dicen, ¿verdad?, que vos tenés una mata de mora y tenés espinaca y tenés una gallina y tenés tu milpa ahí que te... No, hombre, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Y el que no la tiene que ir a comprar a la tienda y lo mismo cuestan las cosas en la ciudad que en el campo. Es mentira que la gente ahora es como antes que tenía sus cositas para comer, ¿verdad? Y no solo monte necesita la gente. Entonces hay que incluso innovar ese concepto de la canasta básica de la ciudad y de la canasta básica del campo, ¿verdad? El salario mínimo en el campo 249 es, por ejemplo, en los beneficios de café 224 días. En la recolección de la caña de azúcar, que son los rosadores, es igual. El sector agrícola, en general, 200. O sea, es una... 249 tiene ahora. Sí, pero mira, es un salario y no lo mismo. Un rosador de caña necesita comer. ¿O qué? Pues, ¿qué corona tenemos los que estamos en la ciudad que no la tienen los del campo? ¿Por qué el campo no se desarrolla? ¿Verdad? Entonces, porque la gente se está muriendo de hambre, men. ¿Por qué tanta gente migra? Porque nosotros aquí tenemos migración interna. Una, por desplazamiento forzado por el tema de las pandillas, pero también la migración de hambre que tiene la gente, porque allá no le alcanza, rozando caña o cortando café, no le alcanza para mantener a su familia y se viene a la rebusca a San Salvador. Por eso es que estamos tan hacinados en San Salvador y en La Libertad, porque la gente se viene por hambre. Nadie deja su cantón porque se quiere venir. Es decir, este aumento del salario mínimo no es solo de ver el dinero, no es solo condicionantes, es de ver todas las condiciones. Todo el ambiente que se... Entonces, ese es el reto que tiene el Consejo del Salario Mínimo, profesionalizarse,
¿verdad? Y hacer un aumento tocando todos estos elementos, pero también cuidando el elemento, mantener el empleo. Ese es vital. Vamos a volver en breve, amigos televidentes. Se pone interesante esto con nuestros invitados en Conversando con su servidor. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, vamos a aterrizar con don Ricardo. ¿Cómo está eso? Lo que ha señalado Anaí, Saraí Molina, que es realmente, ¿cómo es que el trabajador del campo gana menos en el salario mínimo que el de la ciudad, don Ricardo? ¿Cómo equiparar? Ustedes que tienen representación, Vaya, ¿se puede equiparar? Es que según el nacimiento del salario mínimo fue en 1964. Y desde aquel momento ha venido teniendo algunas ciertas gradas de mejoría, pero el trabajo ahora con el conflicto armado, que también esto hay que ver de dónde. Todo el conflicto armado hizo quebrar todo lo que es la industria, digamos, del campo. Entonces, los que han quedado vivos, les digo, hoy no encuentran trabajo. ¿Y ahora se puede equiparar este salario mínimo? Aquí le digo, en el país, ningún gobierno, ni nosotros, por más que hagamos, un salario mínimo va a llegar a satisfacer las necesidades del trabajador. La misma palabra lo dice, pues, mínimo. Aquí le digo, el secreto está en que se genere empleo, porque si en un hogar hubieran 3 personas aptas para poder trabajar y las 3 trabajaran, quiere decir que ganando $300, como está en este momento, ya fueron $900. Pero lo trabaja uno, y a veces por meses. Entonces estamos diciendo aquí, Saraí, que esto es imposible equiparar los salarios. Entonces, Mira, pero aquí lo que tenemos que hacer, le digo, es una química. Ya se habló con el ministro de Agricultura, que es parte del salario mínimo, el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Trabajo. Entonces vamos a tratar de que esto tenga una evolución. Creemos en el nuevo gobierno, en que apoye también como estamos tratando, medidas complementarias, y que ningún gobierno ha querido. Ya intentamos en 2 ocasiones, en décadas pasadas. Hoy esperamos que este gobierno, sí le digo, acepte y nos apoye con las medidas complementarias. Porque le digo, el salario queda bajo y todo lo que uno necesita para sobrevivir sube. Por eso decían algunos expertos que mientras los salarios van por gradas, la inflación va por ascensor, entonces nunca se puede alcanzar. Entonces, en este sentido, pienso de que le digo, hay nuevas modalidades que se están presentando, y esperamos que también la empresa privada, también el gobierno, los trabajadores, logremos hacer esa química para que pueda mejorar. Es más, si alguien ya ganaba $300, este no ganó nada con el incremento que le hizo a la otra parte. Entonces también hay que ver que aquellos, hasta donde llegue el salario, todos aquellos que ya ganan igual o un poco más, tienen que tener un porcentaje. Esa es justamente la propuesta nuestra, de que se ajuste mejore, con base a la inflación para el resto de trabajadores también, porque si no, de lo contrario, la gente va perdiendo el poder adquisitivo. Y una de las cosas que nosotros hemos dicho con las medidas complementarias es, por ejemplo, el IVA diferenciado a los medicamentos y a los alimentos, ¿verdad? Que se le ponga un IVA mayor, por ejemplo, a los productos suntuarios, y por qué que la Defensoría del Consumidor realmente juegue un papel del control de precios. Esas son de las cosas que te van a ayudar, pero además nosotros hemos propuesto el tema de la ley de alivio de deudas para los trabajadores. ¿Por qué? Aquí hay gente, y yo lo decía creo en tu programa la vez pasada, hay gente que le dan la boleta de pago y $1 le depositan, porque debe el banco, debe la casa, tiene préstamos, tiene esto, tiene cuota alimenticia. O sea, la gente, yo no sé cómo hace para sobrevivir. Entonces, porque los de la tarjeta de crédito te van dando pajas, y vos te enjaranás
Y hay un momento en que pagas la cuota mínima toda la vida, pues entonces, y nunca salís. Entonces, una ley de alivio de deudas le ayudaría a los trabajadores realmente. Alivio, pero no condonación. No, nosotros no estamos hablando de condonación de deuda, estamos hablando de que se pueda garantizar un refinanciamiento de estas deudas, ¿verdad? Para que, y consolidación de deudas, por ejemplo, hay gente que tiene 3, 4 tarjetas de crédito y solo vas pagando intereses, la consolidación de deudas, pero también que se hagan créditos, por ejemplo, el Fondo Social para la Vivienda, ¿por qué no recupera el papel que tenía antes de hacer préstamos, ¿verdad?, a los trabajadores? Del Fondo de Pensiones, ¿por qué no se hace una línea de crédito para los trabajadores que somos asalariados en las empresas y que se nos descuente por planilla? Entonces, hay un montón de mecanismos que pueden haber para que los trabajadores alivien sus deudas, y esto va a ayudar a que el aumento al salario mínimo también te llegue, porque el aumento del salario mínimo anterior, ¿para qué sirvió? Para pagar agua, luz, telefonía, gas, porque hay un montón de gente que le quitaron los subsidios que tenía, ¿verdad? Entonces ahora es un gran reto el que hay. ¿Cómo me van a aumentar a mí? Si aunque me aumenten a 500, a $1,000 y me quitan todos los subsidios, a una mujer de la maquila que tiene 3 hijos y que los padres son irresponsables y no les ayudan, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el criterio o fue el criterio del Ministerio de Economía para quitarle el subsidio, por ejemplo, de la energía eléctrica a algunos trabajadores que tenían cable? O sea, que vos estás condenado a ver el canal 2, 4 y 6, ¿verdad?, para que te den el subsidio. Esa es una estupidez total. Son las medidas que, bueno, pero no son las medidas. Vamos con el tiempo nos está premiando en esta clase de programas. Lástima cuando de verdad salen a flote conceptos de verdad que hay que analizarlos para poder ver en un ambiente general cómo está esto del salario mínimo. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. El aumento al salario mínimo, pues bien, lo veremos si es toda una realidad y con todos estos componentes bastante complejos el próximo año. Y para ir ya finalizando, queremos saber qué piensan ustedes realmente ya de las pensiones. Este fin de año mucha gente se ha quejado que no les ha alcanzado, que son pensiones de hambre, y están pidiendo a los dirigentes, a ustedes, ¿qué van a hacer en esta situación? Miren, con el caso, que es bien complicado. Y todo ser humano cuando está joven ni pasa consulta. Para la atención que te dé el Seguro Social, mejor no pasar. A medida. A traer la batería, ¿no? Sí, a medida que uno ha venido cargando con más años, porque le digo, la palabra pensión antes no, ni sonaba, pues. Pasó el 70, el 80, va. Entonces, cuando nació, le digo, y todos extrañados, y fue una idea de un máximo líder que teníamos, Felipe Saldívar, y juntamente con unos abogados, y se inventaron el IBM. Va. Fue lo que nació el 29 de noviembre de 69, el IBM. Ya eso ya empezó algo a hablar de, pero se quedó corto. Además de eso, le digo, bueno, toda la también corrupción que han habido, tanto en el Seguro Social como en el INPEC, que también, le digo, eso está golpeando. En ese caso, le digo, el caso de las pensiones también va a ser otro forcejeo que pienso que sea un poco más fácil que el salario mínimo, ¿va? Porque son diferentes los temas, los beneficios, digamos, son diferentes, y el esfuerzo que se hizo en 5 años, que terminó allá en 2017, hay una base, es de revisar, pero a estas alturas el gobierno no ha cumplido acuerdos de las elecciones del comité, El comité actuarial no lo han electo todavía. No se ha elegido, y llevamos más de 2 años. Y esta superintendenta que esté ahora no quiere recibir a nadie. Aún nuestro representante que está en el comité de riesgo
está insistiendo que hayan reuniones y solo han habido 2, una que hubo en octubre 17, en 2017, hubo una, no, en 2018 y una en febrero de este año. No han habido reuniones del comité, digamos. Ahora bien, el tiempo se nos va. Y yo quiero que ahí se necesita que el gobierno y la misma asamblea y el Banco Central y la superintendencia hay que sentarse para ver qué es lo que está pendiente, porque mientras eso no se resuelva... No se va. Pero Saraí es del movimiento que están diciendo fuera las AFP, eliminación de las AFP. Nosotros no... la otra vez le vi hablando el movimiento por una pensión digna, hay varias posiciones. La concreta es que el 31 de enero vamos a hacer una nueva marcha negra que va a partir hacia Casa Presidencial, del Salvador del Mundo a Casa Presidencial, demandando una mesa de pensiones con participación real de las organizaciones de trabajadores. A la Asamblea Legislativa tú vas a que te oigan, no a que te escuchen, ¿verdad? Los diputados están con el celular, viendo a la secretaria, planificando otras cosas, y lo que menos hacen es escucharte. Entonces nosotros necesitamos una mesa en la cual estemos las organizaciones que tenemos propuestas, ¿verdad? Y que queremos un nuevo sistema de pensiones, sea cual sea, pero que nazca de un estudio técnico, ¿verdad? Y con estudios actuariales, por ejemplo, a unos 70 años. Que sea un sistema que sea viable, que sea sostenible, que amplíe cobertura, que mejore la rentabilidad de las pensiones, que mejore la tasa de reemplazo, porque ahorita la gente no se pensiona porque se va a morir de hambre, ¿verdad? Como un profesor que gana $1,200 se va a retirar con $187, que es lo que te queda con los descuentos. Te vas a morir de hambre, pues. Tenemos nosotros gente que no se pensiona, que ya tiene 70, 75 años y sigue trabajando en el sector público porque las pensiones son de hambre. Entonces necesitamos un nuevo sistema, pero necesitamos que el gobierno no vaya a utilizar ni los partidos políticos como moneda de cambio para las próximas elecciones el tema de pensiones. Necesitamos que por una vez en su vida los políticos actúen responsablemente y miren el sistema de pensiones no con cara de voto, sino cómo mejorarle la vejez a los trabajadores salvadoreños. Bien, volvemos amigos televidentes para despedir con conclusiones en breve. Permítanos. Ya volvemos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Vamos ahora, amigos televidentes, con las conclusiones. Tenemos poquito tiempo. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Saraí, finalicemos, aterricemos. Tenemos un minuto. Bueno, nosotros esperamos que este próximo año que está por iniciar, ya estamos cerca a finalizar este año que no ha sido bueno para los trabajadores. Esperamos una actitud responsable por parte del gobierno y de todos los ministros para debatir los temas de interés de los trabajadores, como el tema de pensiones, el tema de las reformas al seguro social, el tema de la ley de servicio público, el salario mínimo y los demás temas de interés nuestro, que se discutan con los representantes de las organizaciones sindicales independientemente si piensan o no como el presidente de la República o como el titular que esté en el cargo, ¿verdad? Necesitamos que realmente se nos escuche, los trabajadores tenemos propuestas y necesitamos dialogar con las instituciones públicas, ¿verdad? Para que haya armonía social realmente. Armar un mejor El Salvador. ¿No, Ricardo? Bueno, aquí le damos. Una cosa es lo que nosotros tenemos preparado, plantear. Esperamos que el señor presidente de la República le dé lineamiento a todo su equipo de trabajo, a los titulares de los ministerios, y logremos concluir con los proyectos que le beneficien al trabajador, lo mismo al empresario, pues, y no es que se llama otro empresario, pero es la gente que nos genera trabajo, pero también los empresarios necesitan de los medios que el gobierno pues también pueda darles, y tener cuidado con estos, digamos, países súper desarrollados como China y otros, porque tampoco queremos trabajo, que vengan las ayudas, pero que no vengan con condiciones únicamente, que ellos traigan el material, traigan la gente, traigan la herramienta. Con eso no ganamos nada. Nosotros no queremos más estadios, no queremos, aquí lo que queremos es
trabajo, que las condiciones, los mejores salarios y que ver el beneficio para el trabajador a nivel nacional. Perfecto, gracias, Saraí. El Gracias. mejor de los fines de año. Gracias. Y gracias por apoyarnos siempre con Aquí nuestras estaremos entrevistas, siempre que se ¿verdad? nos invite. Muchas gracias, Saraí. Buen año. Gracias. Don Ricardo, también Bueno, te mucho deseo lo gusto. mejor Bueno. para el 2020, ¿verdad? Que la Espera. clase trabajadora resurja para tener y vivir en un mejor El Salvador. ¿Qué le parece? Eso es lo mejor. ¿Verdad que no? Así Pero es. sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante este año en Conversando con su servidor. Les deseamos la mejor de las noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.